Empezaríamos. Cuando vos digas. Ya están viendo mi pantalla, supongo, ¿no? Sí, se ve. Sí. Bueno, acá tengo todo, así que servirá como para hacer una rapidísima revisión de dónde estábamos, qué vimos, qué no vimos. A ver si me voy a detener en algún lado. Bueno, vimos toda esta primera parte de la torsión de barras prismáticas con la teoría de Saint-Venant. Hasta secciones múltiplemente conexas, la energía de la membrana y todo eso ya lo vimos. Y secciones múltiplemente conexas de paredes delgadas. Lo que no vimos y que vamos a ver hoy es esta parte, barras de paredes delgadas de sección abierta y sometidas a torsión y también, bueno, flexión compuesta, y eso llegaremos hoy o no, veremos. Torsión con alabeo libre y con alabeo impedido. Siempre estábamos dentro de las hipótesis de la teoría lineal y de los materiales elásticos homogéneos e isótropos y de las barras prismáticas, etc. Lo que ahora vamos a hacer es las hipótesis de, vamos a dejarla de alabeo libre, que nos mantuvo atados hasta ahora a considerar la torsión con alabeo libre, para pasar a la torsión con alabeo restringido. Esa es un poco la idea. Bueno, en torsión uniforme vimos todas estas expresiones que nos permitieron llegar a una ecuación diferencial de la torsión que, introduciendo una función de tensión, nos permitían llegar a esta ecuación diferencial cuya incógnita es la función de tensión. Conocida la función de tensión, tenemos resuelto el problema yendo para atrás. Las derivadas de la función de tensión son las tensiones tangenciales, el volumen encerrado es el momento torsor, y además acá está relacionado el giro θ con la función de tensión. O sea que tenemos todo el problema resuelto. Conocer las tensiones, dadas los momentos torsores, y pero claro, solamente en los esquemas de las barras. Y dado el material, conocemos las tensiones, los giros bueno, eso nos lleva a conocer las deformaciones también, con las relaciones cinemáticas, etc. O sea Una consulta. Una consulta. ¿Se está grabando la clase? Sí. No sé. Sí, yo estoy grabando. Yo no la estoy grabando. ¿La grabamos? Si está Sebastián, sí, generalmente lo grabas una captura de pantalla. Lo graba, yo lo puedo grabar No acá, lo estaría ¿no? viendo, a Seba no lo ¿O estaría lo viendo. graban usted? Sí, lo veo. Sí, estoy grabando, perdón, se me había bajado el volumen del micrófono y no podía hablar. La grabo yo. Perdón, tenía el micrófono silenciado y estaba hablando y no me escuchaban. Estoy grabando, quédense tranquilos. Joya, gracias. Estás grabando, bueno. Como sabíamos siempre, la ecuación diferencial da una solución, una familia de soluciones, atarla al problema con las condiciones de borde. Y las condiciones de borde que nosotros estudiamos hasta ahora en el problema de Saint-Venant era las caras laterales descargadas, lo cual nos dio esta condición, y la derivada de phi tiene que ser 0 en los contornos, y la otra condición de borde es la que en los extremos, en las caras extremas, tiene que actuar un momento torsor y nada más. Entonces la integral de esas tensiones que aparezcan en las caras extremas tienen que darnos el momento torsor. Ahí tuvimos el problema resuelto, y bueno, este es un resumen de la clase 1.
ahí estudiamos también la analogía de la membrana. ¿Por qué la estudiamos? Porque es un problema muy simple que tiene las mismas ecuaciones diferenciales. Entonces nos permite ver cualitativamente muchos temas de torsión y eso fue lo que hicimos. A ver, acá hicimos un análisis de una sección circular, hicimos la analogía de la membrana. Bueno, acá llegamos a una conclusión importante y bastante desilusionante para ustedes, que me dijo esto es lo mismo que está pillado. Y tiene razón. Lo que pasa es que esto es medio conceptual para ir entendiendo bien el problema y todo lo que se viene en el futuro. Aparte, yo les digo, siempre les digo a los alumnos, lo que nosotros enseñamos acá no es todo lo que tienen que saber de torsión. Esto es un paso para que ustedes entren a un libro y estudien un problema nuevo que no han estudiado en la facultad. Como ingenieros van a tener que resolver problemas nuevos, como este que está acá. No se los hemos dado, pero tienen todos los elementos para meterse y estudiarlo. Por eso es que damos esta teoría de torsión basada en la teoría de la elasticidad, que si bien los resultados hasta ahora no fueron mucho más diferentes, muy diferentes a los de la resistencia de materiales, porque tratamos el caso de secciones con simetría de revolución y paredes delgadas, secciones cerradas, para esos problemas es cierto que podemos resolverlo con lo que habíamos visto en estabilidad 2, pero no para estudiar los problemas que siguen, para tener estos fundamentos bien metidos, ¿no? bien aprendidos. Hablamos también de los factores de concentración, que es un problema de la técnica. Ustedes en la técnica no se van a encontrar ejes que cambian de diámetro y no pasa nada. Pasa de todo, es un problema. Por eso aquí les mostramos cosas. Esta cantidad de ecuaciones, seguramente ustedes el día de mañana van a tener otro agujero, otro diámetro, y van a tener que meterse a estudiar de dónde salieron estas cosas y lo van a entender, porque tienen fundamentos, supongo, espero. Resolvimos un caso de una sección rectangular como para mostrar lo complejo que es resolver una ecuación diferencial que no tiene una solución analítica, teórica, y hay que resolverla por métodos numéricos. No vamos a entrar, no es este curso, un curso de elementos finitos, y diferencias finitas está medio dejado de uso, pasado de moda, ya no es práctico. Pero, bueno, resolución hicimos una resolución semianalítica, estudiando, dándole una solución en series a esta función en uno de los sentidos y transformándola en una ecuación algebraica en la cual las amplitudes de la serie pasaron a ser ecuaciones diferenciales fáciles de resolver. Esto fue lo que hicimos, dio bastante trabajo, vimos un problema, lo teníamos resuelto, y bueno, es ilustrativo, más que todo, esto dudo que ustedes vayan a resolver una sección rectangular de esta forma. O sea, ustedes tienen que darse cuenta que aquí en la facultad no se les enseña, digamos, le estamos dando los fundamentos de las cosas, porque en la vida profesional es raro que ustedes tengan que recurrir a una solución como esta, hacerla efectivamente. A veces lo van a tener que hacer, pero en la mayoría de los casos van a agarrar un libro y van a agarrar una fórmula y lo que tienen que saber es que esa fórmula resuelve el problema que ustedes tienen y no otro. Eso es importante. Bueno, aquí hicimos el caso de una sección de paredes delgadas, ayudados por la teoría de la membrana, por la analogía de la membrana, y vimos que este problema en realidad era fácil, y vimos que si se va doblando esa sección, se llega a resolver secciones abiertas de este tipo con alabeo libre.
y secciones formadas por varios rectángulos alargados, en los cuales se sumaba la rigidez y era un problema muy simple realmente. También acá hablamos de la concentración de tensiones que ocurre en los ángulos entrantes. Vimos más o menos cómo podía resolverse, como un problema de simetría de revolución local, y sacamos, no sacamos cómo calcular esta constante eta, pero vimos que existe y vimos qué valores toma usualmente para secciones de las más conocidas y las que son laminadas normalizadas, ¿no? Porque esa sección doble T con los radios que dan 1,30 es la sección doble T que viene normalizada y que se lamina habitualmente. Si hubiera un problema de otro tipo, tendrán que ponerse a ver cómo salió esta solución y bueno, estudiar. En definitiva, yo siempre les digo, la formación que les damos es incompleta, pero pretende ser útil para que ustedes puedan seguir estudiando el día de mañana. Y finalmente estudiamos secciones cerradas, en las cuales es muy simple porque las tensiones tienen distribución constante. La analogía de la membrana nos ayudó mucho. Estudiamos cómo es la circulación de un vector en una curva cerrada en una sección, y el ángulo de giro lo calculamos recurriendo al concepto de energía porque no había otra forma sencilla de obtenerlo. Esta forma es facilísima. De manera que, bueno, resolvimos, acá está la circulación de tau, esto es importante, y resolvimos secciones que tienen más de un agujero. De paredes delgadas, sometidas a un par torsor en sus extremos y nada más. No hablemos de pares distribuidos, no hablemos de pares concentrados en algunos lugares de la barra, pero este problema lo podíamos resolver fácil. Bueno, con unas ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones lineales, obteníamos en cada rama el valor de la tensión, y porque obteníamos el valor de la función de tensión, que es la que nos da, de Prandtl, la que nos da la posibilidad de calcular las tensiones tangenciales con sus derivadas. En este caso, las derivadas eran constantes. Bueno, esto fue, creo que fue lo último que hicimos. Y vimos que también acá estaba el problema de la concentración de tensiones, una curva, pero estas curvas acá se las doy a tipo indicativo, no van a sacar datos de aquí para resolver un problema, pero saben que existe, van, la buscan en un libro, la encuentran y la entienden. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa cuando el alabeo está restringido. Esto es lo nuevo. Lo primero que vamos a ver es un planteo sencillo para un problema de alabeo restringido, también sencillo, pero que nos permite introducir un montón de conceptos. Vamos a ver el caso de un caso muy simple, que es un perfil doble T empotrado en un extremo, libre en el otro. El perfil es simétrico, no tiene simetría de revolución, pero reconoce un baricentro que es el centro de masas y el baricentro de la sección. Entonces, en ese eje vamos a poner el eje Z con origen en el empotramiento y vamos a poner un momento torsor aplicado en el extremo. Y nada más, o sea, las caras están descargadas, es un problema muy simple en el cual no hay peso acá, o sea, no hay momentos flexores, no hay ninguna otra carga que flexe o extienda o comprima esta viga, ¿no? O sea, no hay esfuerzos normales ni hay flexión, es solo torsión, es un problema teórico. Pero si nosotros imaginamos cómo va a girar esta sección por el momento torsor,
vamos a ver que va a producirse un giro en el extremo, que es phi en L. En Z igual L, vamos a tener un giro. Al tener ese giro, evidentemente el ala de arriba se desplaza para acá y el ala de abajo se desplaza para allá. Recuerden que estamos hablando de pequeñas derivadas de los desplazamientos. O sea que este giro va a ser pequeñísimo. Y el desplazamiento del ala podemos considerarlo horizontal. No que el ala se inclina así, porque esto no es tan grande el giro como para considerar que este ala además giró respecto de su baricentro. Entonces, si miramos el perfil de arriba, exagerando totalmente las deformaciones, veríamos que el ala de arriba y mayor que 0, el eje Y va para arriba, el ala de arriba se desplaza para allá, toma esta forma, y el ala de abajo toma esta forma. Se desplaza para abajo. En esta figura para abajo. Aquí estaría para la izquierda, para la izquierda y para la derecha. Entonces, evidentemente, el ala va a tener flexión como pieza en sí misma. Este ala es una barra flexionada que tiene sección rectangular. El hecho de impedir entonces el alabeo en una sección incrementa la rigidez torsional de la barra, porque no solo tenemos que hacer girar una sección respecto de otra, sino que además tenemos que flexionar las alas. Entonces, la rigidez va a ser mayor. Entonces, el momento torsor total lo podemos considerar compuesto por dos partes. Uno que sería el momento torsor de la torsión pura, el que no genera tensiones normales sigma z, el que hemos estudiado hasta ahora, el momento de Saint-Venant, de la torsión según Saint-Venant, más el momento torsor que necesitamos para producir estos desplazamientos en las alas, estas curvaturas en las alas. Estas sí nos van a generar tensiones sigma z. Entonces ya no van a ser 0, como en nuestros problemas que vimos hasta ahora. Esto es fácil de entender con estas figuras y vamos a ver a qué nos lleva esto. El momento torsor de torsión pura de Saint-Venant con alabeo libre, es decir, en el que no tiene restricciones para el alabeo en ninguna sección, ya vimos cómo se calculaba G por la inercia torsional, módulo de elasticidad transversal, rigidez torsional y el ángulo de giro por unidad de longitud. Ahora, lo que pasa es que este ángulo, que era constante en la torsión que habíamos visto hasta ahora, porque teníamos un par en cada extremo y nada más, ahora no es constante. Ahora es función de z. El giro por unidad de longitud, no el giro total de cada sección, va a ser un determinado valor, pero la derivada de este giro, que es el giro por unidad de longitud, antes era constante y ahora no es constante. Es función de dónde esté ubicada la sección considerada. Entonces, esto es muy importante porque esto aparece por el alabeo restringido. Ya este valor θ, este ángulo θ, por unidades de longitud, nunca se olviden, es ahora una variable. Ahora analicemos qué pasa en las alas. En las alas, ¿ustedes ven esta cosita que yo estoy moviendo o no? Bueno, no sé. Sí, se ve. Se ve, por eso la muevo, porque molesta. Las alas se flexionan en su plano. Como una viga horizontal acá, se flexionan en su plano. Acá está la flexión. Y sufren desplazamientos en la dirección del eje X solamente porque estamos considerando que estos giros son muy, muy pequeños. Entonces, las alas
bueno, ya lo vimos, en la parte superior, en el ala superior, bueno, acá está mal, en el ala superior y mayor que 0, el desplazamiento U, esto es el ala inferior, ¿no? En el ala inferior, el desplazamiento U, en la dirección del eje X, es la altura sobre 2 por la rotación en cada punto. Este giro, sí, está bien, en el ala superior, pero lo que pasa es que es I mayor que 0. El desplazamiento es H sobre 2 por el giro, porque estamos hablando de pequeños giros. Si no, tendríamos que estar considerando la ecuación de un círculo y ver cuánto es el desplazamiento. Pero acá, en teoría de primer orden, esto lo podemos considerar. Como esta rotación no es constante, este ángulo phi, por supuesto, no es constante, U es variable, entonces el desplazamiento U describe esta curva, y eso genera momentos flexores en las alas. De acuerdo a la ecuación de la elástica, la inercia del ala por la derivada segunda de U me da el momento flexor del ala. ¿Está bien? Consulta. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. En el gráfico va el dibujo que tiene ahí arriba a la derecha, ¿no? Que muestra la flexión del ala del perfil. O sea, eso es como que se movería una parte para arriba y el otro para abajo. O sea, eso está visto de costado, digamos. Esto está visto en planta, a ver. Es en planta, está bien. Esto es como que este ala se fue para allá y este ala vino para acá. Perfecto, gracias. Es una planta. Sí. Bueno, entonces, si ahora pienso en un ala como una viga, me acuesto, ¿no? la miro acostada, la derivada segunda por E por J me da el momento flexor. Esta es la ecuación de la elástica. Pero ahora, como U es función del giro, el desplazamiento en función del giro, la derivada segunda es la derivada primera de phi. Entonces, la derivada segunda de phi, pero como la derivada primera de phi es θ, como θ es derivada de phi respecto de s, de z, acá tengo que derivar u dos veces, esta derivada segunda es derivada segunda de phi. La primera es θ y me queda la derivada de θ. ¿Está bien? ¿Listo ahí? Entonces, pasando a la página siguiente, fíjense que trasladé acá esta ecuación del momento torsor según Saint-Venant, porque venimos en esta mitad de la página siguiendo lo que ocurre con Saint-Venant y aquí lo que ocurre con el ala B impedido. Estábamos en que el momento es este. Y el corte, la fuerza horizontal que aparece acá, es la derivada del momento. Entonces, derivamos el momento, le queda la tercera de U, o sea, la segunda de θ, me da el esfuerzo de corte en el ala, en una sección Z. Estos dos esfuerzos de corte en el ala van a producir un momento flexor. Lo voy a dibujar acá, pero si acá tengo una fuerza FB y en el ala de abajo tengo otra fuerza B para acá, estas B por H me dan un momento flexor. Un momento torsor, perdón. Un momento torsor. B por H es un nuevo momento torsor adicional, que resulta ser J de la viga por la derivada segunda de esta, de θ respecto de Z. Entonces, ahora tengo los dos momentos que tengo que sumar. El momento torsor total, esto lo vimos acá arriba, acá, es la suma de uno más el otro, el de Saint-Venant más el de el ala B impedido.
Entonces, sumo este más este está con signo negativo, porque se opone al giro positivo, y me queda esta expresión para el momento torsor general con el alabeo impedido. Pero θ es función de z, no nos olvidemos, θ es θ de z. La letra me sale pésima porque escribo sobre la pantalla vertical. Bueno, definiendo una constante de esta forma, 1 sobre beta cuadrado es EJA dividido GJT. Esto proviene de que yo esta ecuación diferencial la voy a dividir a ambos miembros por GJT para aislar la variable. Y entonces acá me va a quedar EJ por H cuadrado sobre 2 dividido GJT. Todo eso lo meto en una constante y llego a esta ecuación. La ecuación diferencial, ahora, en el cual la incógnita es θ, una ecuación diferencial ordinaria, porque es en derivadas totales, por eso lo resalté acá, es importante, es una ecuación muy simple. Diferencial de segundo orden, porque la variable, la función incógnita aparece derivada hasta el segundo orden. Es lineal, ya que, digamos, el término independiente y los coeficientes son constantes, y los coeficientes son constantes, y no hay ninguna variable multiplicando la variable original. La función incógnita es entonces θz. La solución de esta ecuación diferencial, yo les digo, yo renuncio a darles clases de matemáticas, pero si ustedes quisieran, lo hacemos, pero me parece que no tiene mucho sentido. Hay que plantear la solución de la homogénea, igualado a 0, que es esta parte, y la solución de la ecuación particular, que es la que se da cuando las derivadas son nulas. La solución particular es esta parte. Entonces, la solución completa es la homogénea más la particular. Profesor, ¿quería hacer una pregunta? Sí. Entonces, el momento torsor generado por el alabeo restringido sería una oposición al momento torsor puro. Claro, esto me aumenta la rigidez. Claro. Me aumenta la rigidez. Yo para ver cómo lo interpreto esto. Sí, lo que vamos a ver es que el momento torsor de alabeo impedido genera tensiones normales. Y esto me está aumentando la rigidez torsional. Está bien, perfecto, gracias. Bueno, esta es entonces la solución. Y tiene dos constantes a determinar. Dos constantes que vamos a tener que determinar con las condiciones de borde. Siempre la parte homogénea de la solución está relacionada con las condiciones de borde, que hay que usarlas para determinar las dos constantes, y la parte de la solución particular está relacionada con la carga. La carga en este caso es un momento torsor constante de punta a punta. Entonces, esta es la solución particular, esta es la solución de la ecuación homogénea. Si la derivo, ustedes podrían comprobar esto, ¿no? Derivan una vez, derivan dos veces, la meten acá y ven que se cumple la ecuación diferencial. Nosotros acá la tomamos como viene. Esta es la derivada y esta es la derivada segunda. ¿Por qué calculo la derivada segunda? Porque la tengo aquí para evaluar este momento flexor del ala, que me va a permitir calcular las tensiones normales sigma z en el ala. Entonces, obtenida la solución, voy a la derivada y la derivada segunda. Acá el problema es conocer bien las condiciones de borde. En el empotramiento no puede haber derivada de un respecto de... Sí. Las tensiones normales las tenemos en el empotramiento, ¿no? En la cara libre no tiene nada. En la cara libre no, justamente. Ahora las tenemos en toda la longitud.
Vamos a ver ahora que con la condición de borde de que no existen en el lado libre, vamos a usarla para determinar A y B. Justamente, ¿no? Bárbaro. Es una condición de borde. Les quería mostrar que acá, en esta, se ve que U, el desplazamiento U, está, como hay un empotramiento, acá no puede girar la viga respecto al empotramiento. Entonces la derivada de U es nula. Esa es la primera condición de borde. Aquí vamos a poner todas las condiciones. En el empotramiento, la derivada de U es 0. Es como una viga empotrada, no gira. El ángulo, por unidad de longitud, también vale 0, la derivada del ángulo también vale 0. La rotación phi también es 0. Y la rotación θ es 0 en esa sección. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial θ para z igual 0, obtengo esto que está acá, ¿no? A ver si volvemos acá. En esta ecuación, θ igual 0 en z igual 0, me queda el seno de 0 es 0, me queda A igual a menos esto. Ahí está. Entonces saco la constante A de la ecuación diferencial, de la solución. Y la otra condición de borde la voy a buscar en el otro extremo. En el extremo libre no hay momentos en el ala. Es lo que me decía recién, no sé quién era. No hay momento, porque es un borde libre. Entonces, esta derivada segunda se me anula y por lo tanto B me queda menos A coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Y como A era esto, esta es la constante B. La segunda, estas otras dos condiciones ya no las uso. El momento es 0 en el borde libre. Si el momento es 0, la derivada segunda de U es 0. O también la derivada segunda de phi o la de θ. Es lo mismo. Entonces, reemplazando A y B en la ecuación diferencial, tengo la expresión de θ. El giro por unidad de longitud, función de z, como pueden ver ahora, a través de estos cosenos hiperbólicos. Y la derivada es esta que está acá. En realidad, vamos a ver un problema. A ver. Voy a les voy a mostrar un MATCAD donde se resolvió este problema. Como datos, por ejemplo, se tomó una viga que tiene 25 centímetros de ala, un espesor, una altura H de 30 centímetros, un espesor de ala de 12 milímetros, igual al espesor de la densidad, y la longitud son 2,85. Lo puse acá en pulgadas porque lo saqué de un libro donde está en pulgadas, pero lo redondeé a metros y quería ir comparando las soluciones. Entonces, la carga, bueno, esta es una carga excéntrica que daría un momento torsor, una carga P de 40.000 libras con una excentricidad de 180 kilonewton con 2,5 centímetros. E y nu, E es este que está acá, nu es el del acero, y después está calculado G. Bueno, acá están calculadas las propiedades, todavía no hemos entrado en esto, así que no me voy a detener porque estamos haciendo una solución simplificada. Acá está G, si nu es 0,28 para el acero, G tiene este valor, la inercia del ala, este valor, beta, la constante beta, este valor que está acá, A resulta esto, B resulta esto. Claro, con el MATCAD yo no tengo que reemplazar B y A y obtener la expresión de θ, directamente pongo la ecuación, la solución completa, y puedo graficar la rotación θ en función de z. Ven que no es una recta,
pero se parece bastante a una recta porque los desplazamientos son muy pequeños en la vida real. Entonces, el momento, pese a ser tan pequeños, se generan tensiones normales importantes. El momento torsor de Saint Venant es este que está acá. Y el de alabeo impedido es este que está acá. Entonces, si graficamos el momento de Saint Venant, perdón, esperen un poquito que estoy, me metí en otro problema. Es este. Bueno, perdón. Es lo mismo porque estaba intentando resolver otro problema. Hasta acá es todo igual. Esta es la rotación. Es casi lineal. No es lineal. Y los momentos son, el de Saint Venant es 0 en el empotramiento y total en el extremo libre. El de alabeo es total en el empotramiento y 0 en el extremo libre. El momento suma de estos dos es el momento torsor, que es el mismo, constante en toda la barra. Acá se ve cómo a medida que avanzo en el eje Z, si vengo desde el extremo libre, voy pasando de un momento de torsión puras con alabeo libre a cada vez tiene más influencia el alabeo impedido y llego a la sección del empotramiento donde realmente no hay giro, no hay tita, prácticamente no hay este momento de Saint Venant. Y todo el momento se da por el empotramiento de las alas. Y acá lo usamos también para calcular las tensiones normales. Las tensiones normales van a ser en el ala como viga, momento dividido la inercia por la altura sobre 2 o m sobre w, como quieran. Y acá están los valores de las tensiones en este problema, que son 0 en el extremo libre, lógicamente, como decía recién uno de ustedes, y tienen un valor de 3,5, algo así, en el extremo empotrado. Kilonewton por centímetro cuadrado. Es un valor bastante importante si uno dimensiona esa viga con acero y no tiene en cuenta las tensiones normales. Supongamos que además haya flexión y corte. Uno la dimensiona para las tensiones admisibles y se encuentra con que tiene 3,2 kilonewton más, se va a pasar de las tensiones de dimensionado. O sea que es un problema que hay que tenerlo en cuenta, este del alabeo impedido. Y también aquí están calculadas las tensiones tangenciales. Ya que no hay corte ni flexión, hay solo torsión en este problema. La tensión debida a Saint Venant, la tau, es momento torsor WJT por el espesor. En cualquier fibra de la sección transversal, porque el espesor es constante en alma y ala. Y la máxima va a ocurrir en el punto central de cualquiera de las alas o en los bordes, digamos, en los bordes de la sección. Y la torsión, la torsión de Saint Venant en cualquier fibra del borde es la misma, de acuerdo a la analogía de la membrana. A ver si se acuerdan. ¿Qué me pasa? No escribe esto. Ah, no, porque estoy en MATLAB. No estoy en PowerPoint. Bueno. En cambio, la torsión de alabeo, la tensión de corte que aparece como viga horizontal, 4/3 del corte, que es el modo dividido la altura y B para tener la fuerza de corte, B por el espesor, dividido la altura. Y
Y esto me da la máxima tensión de corte, va a aparecer, si miro el ala como viga rectangular, en la mitad, ¿se acuerdan? Es una parábola la distribución de tensiones tangenciales en vigas rectangulares y el máximo ocurre en la mitad del ala. Entonces, en el extremo libre tengo tensiones puras de Saint-Venant y nulas de alabeo. En el extremo del empotramiento tengo nulas de Saint-Venant y puras de alabeo impedido. Las tensiones en el punto donde haya máxima tensión, que es donde en el punto medio del ala superior o inferior, tengo la suma de esas dos, y aquí están representadas la tensión total, es esta que está finita acá arriba, esta es la de alabeo impedido y esta es la de Saint-Venant. Entonces tenemos las tensiones normales, las tensiones tangenciales, y podemos calcular los giros, los desplazamientos, lo que queramos. Pero bueno, eso quería mostrarles de esta resolución. Vieron ahí que con MATCAD nosotros trabajamos directamente con la ecuación diferencial. No nos hicimos ningún problema. Reemplazamos A y B acá y trabajamos con esta ecuación. Aquí se ha llevado más hacia a una resolución a mano, se reemplazaron en la expresión del giro tita. Yo podía haber hecho directamente esto en el MATCAD para tener el giro directamente, pero me pareció más didáctico ir mostrando cómo varían separadamente las dos cosas. Bueno, un problema parecido, que es el otro que estaba resolviendo ahí, pero no lo había tenido, por eso cuando se los mostré arranqué con este. Es un problema parecido en el cual uno tiene una viga que no tiene el alabeo impedido, pero sí tiene el giro impedido en los extremos, y tiene el alabeo impedido en la sección central por un problema de simetría. Entonces, este es un problema con alabeo impedido. Es medio problema muy parecido al anterior. Bueno, esto es lo que había sacado de ese libro y quería resolverles, pero bueno, no tuve tiempo de hacerlo. Entonces, este problema que es simplificado nos muestra el efecto de impedir el alabeo en una sección. Simplificado porque ahora vamos a entrar a decir, a ver, bueno, ¿qué pasa cuando la sección no es así? Es más complicada, no es simétrica, tiene otra forma, una forma cualquiera, para que yo poder estudiar secciones de cualquier forma, secciones U, C, secciones con pestañas, sin pestañas, secciones diversas. Entonces, para eso tenemos que ir a estudiar la teoría de Blasov. Y para eso, así como... así como cuando estudiamos flexión, definimos propiedades de las secciones, tales como momentos de inercia, momentos centrífugo, baricentro, etc. No se olviden ustedes que en realidad en lo que ocurre en los cuerpos sólidos, cuando están sometidos a cargas o desplazamientos impuestos, es que en sus infinitos puntos aparecen esfuerzos. Y los ingenieros no podemos estar trabajando con infinitos valores de la tensión. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Voy a integrar todas las tensiones normales y voy a obtener lo que voy a llamar el esfuerzo normal. Voy a integrar todos los momentos elementales respecto al baricentro y voy a trabajar con el momento flexor. Pero esos momentos flexores, esfuerzos normales y de corte y de torsión, son inexistentes, digamos. La pieza no tiene ni idea, la pieza tiene tensiones en sus infinitos puntos. De manera que a nosotros nos ayudan un montón porque una vez que resolvemos las ecuaciones y obtenemos estos esfuerzos característicos, es muy fácil pasar de ahí a tensiones en cualquier lugar de la pieza. Pero
Entonces, fue conveniente en ese momento definir momentos de inercia, momentos centrífugos, baricentro, una serie de eje neutro, una serie de cosas que las definimos porque nos convenía. En el caso de los problemas de torsión, hay que definir nuevas propiedades en estos problemas que vamos a resolver ahora nosotros, de secciones abiertas. Una de esas propiedades es el área sectorial. Entonces, vamos a entrar en la teoría de Blasov, que fue el que más trabajó en este tema, al principio con Timoshenko y después siguió él solo, y la verdad que tiene mucha aplicación en la dinámica de ejes de sección cualquiera, de paredes abiertas, de ejes no, de piezas. Pero nosotros no vamos a entrar a dinámica en esta materia, pero necesitamos saber esto. En una sección abierta de paredes delgadas, podemos definir el área sectorial con respecto al baricentro, donde se ubica el centro de coordenadas. Digamos que es el centro de coordenadas, ¿no? El baricentro acá está mal dicho. Yo tomo un eje, un centro, G, y quiero definir esta propiedad, el área sectorial. ¿Qué es lo que ocurre? La defino de esta manera, como la integral de R, vector posición de un punto, vector T, vector tangente, proyectado sobre la vertical. Este es un momento y esta es una componente vertical. Este es el área sectorial como yo lo defino. Ahora, ¿qué significa esto? R es el vector posición del punto. T es un vector unitario tangente. Y desde el punto de vista geométrico, ¿qué interpretación le puedo dar a esto? Y bueno, si yo considero que el diferencial de omega, de área sectorial, es R vector T escalar Z, este sería el diferencial de W sub S, W depende de S, no sub S, función de S. Evidentemente, al definirlo como integral entre 0 y S, yo estoy definiendo el área sectorial para un punto, o sea, es función de S, del punto donde yo la calcule, y para un polo, porque estoy tomando momentos respecto a este polo. Entonces, el área sectorial es una propiedad que es función de S, en qué punto de la pieza me encuentro, y también función de dónde ubico el polo. Es una propiedad media esquiva, pero bueno, vamos a ver qué propiedad, a qué nos lleva todo esto. Entonces el diferencial W es R vector T por escalar Z, que es módulo de R vector T por módulo de EZ, versor unitario, por coseno del ángulo comprendido. El coseno de 0 es 0, el coseno, el módulo del versor es 1, y nos queda el módulo de el producto vectorial, que es módulo de R por módulo de T por seno de diferencial S, de beta digo, diferencial S. Entonces, R por T, el diferencial S acá, lo traje desde ahí, pero sí, está bien, no lo había puesto acá arriba. El módulo de T es 1 porque es el versor tangente. Y beta es el ángulo que forma el punto elegido, el vector posición, con el ángulo, con el versor T. Esto me da módulo de R por seno beta, porque este es 1, diferencial S. Y esto, módulo de R seno beta, es la altura de este triángulo que está acá, de este triángulo sombreado. Porque es el ángulo, el seno beta, R, seno de este ángulo, es esta altura. Quiere decir que el diferencial de área sectorial
es 2 veces el área de este triángulo, porque es la base diferencial S por la altura. El área del triángulo base por altura sobre 2, o sea que esto es 2 veces el área. Entonces, 2 veces el área sombreada. Quiere decir que el área sectorial es el doble del área barrida por el radio vector cuando ese extremo recorre la línea media desde un origen hasta el punto elegido de la sección. ¿Está claro? Si yo quiero calcular el área sectorial que corresponde a este punto, por ejemplo, voy a tener que tomar este triángulo, digamos la integral de todos estos triángulos, el área barrida por el radio vector multiplicada por 2 me da el área sectorial para este punto referida a este polo. Es evidente que si yo tomo otro punto voy a tener otro valor del área sectorial. Y si tomo otro polo, voy a tener también un distinto vector R y distintas áreas sectoriales. O sea, el área sectorial es una propiedad, por eso digo esquiva, porque no es como el momento de inercia, que para una sección vale tanto valor, vale tal valor. El área sectorial depende del punto y depende del polo. Es evidente que si yo dijera, bueno, voy a hacer una tabla de áreas sectoriales referidas al baricentro y de la sección total, este sí es un número que va a ser igual para esas secciones. Pero, claro, estas secciones pueden tener distintas ramas, distintas formas, entonces es muy complicado eso. Vamos a ver que el área sectorial, bueno, acá insisto sobre esto, ¿no? El área sectorial se define respecto de un polo y que el polo es el origen del vector posición y que es función del punto de la línea media sobre el cual estamos tomándolo, medido desde un origen. El origen también es arbitrario. Entonces, se puede demostrar, no lo hacemos acá porque es pura álgebra, pero que si yo quiero trasladar el polo, tengo que hacer esta expresión. El área sectorial respecto del nuevo polo es la del área sectorial referida al polo anterior por esta combinación de las coordenadas. Lo que estoy haciendo es, no sé si dibujar acá, yo tenía el área sectorial respecto de este polo y ahora estoy tomando este otro. Entonces, quiero saber, respecto de este nuevo polo, el área sectorial barrido hasta acá, cómo es respecto del nuevo polo. La integral de S se refiere a un camino directo desde el origen de coordenadas. El origen acá lo establecí al comenzar la sección. Puede estar en cualquier lugar de la línea media, es una cuestión de convención. Pero lo que pasa cuando una sección tiene ramas. Entonces yo el área sectorial punto 2 tengo que medirla con el área barrida por el vector posición cuando recorre este camino, este y este. Y el área sectorial del punto 3 cuando recorre este camino. Esta es la complicación. Bueno, esto pasa en secciones T, en las secciones doble T. En estas no hay problema porque hay un solo camino. Entonces, el área sectorial, cuando hay ramas, va a depender, va a implicar la suma de integrales de 0 a S1 y de S1 a S2. Acá debería decir S1. Y acá S1. Cuando la calculo sumar esto más esto. Cuando lo calculo para este punto, esto más esto. Entonces, el área sectorial
este concepto. Vamos a volver sobre este concepto porque lo vamos a usar mucho. Ahora vamos a analizar otra propiedad de las secciones, que es el centro de corte. Ya lo vimos, el centro de corte en estabilidad 2, por lo menos los que lo vieron conmigo, lo hemos visto y no es un concepto muy difícil si se puede hacer con la resistencia de materiales. Pero aquí lo queremos hacer para una sección cualquiera. Si yo cargo una barra en su baricentro, por ejemplo, estoy chocho porque tengo una viga empotrada y le aplico la carga en el baricentro. Bueno, eso me va a deformar la viga de esta manera. O sea, no solo voy a tener flexión, sino que además voy a tener torsión. Porque bueno, así se comporta la viga por las tensiones que aparecen en las alas. Aparece un momento torsor. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para tener flexión sin torsión? Esta carga la tengo que aplicar excéntricamente respecto del baricentro, en un lugar que me dé un par opuesto al que se genera en las alas. Ese punto es el centro de corte. Si yo aplico la carga en el centro de corte, en este problema tengo flexión sin torsión. Entonces hay que tener ese cuidado cuando uno flexión y corte. Interesa estudiar la determinación del centro de corte para una sección cualquiera de paredes delgadas. Reforcemos esto con estas figuras. El centro de corte no coincide necesariamente, a veces sí, con el baricentro. Por ejemplo, si yo tengo un perfil U y aplico la carga en el centro baricentro, en el baricentro, tengo flexión y torsión. Si tengo una sección L y aplico la carga en el baricentro, tengo flexión y torsión. Entonces, el centro de corte de estas secciones no coincide con el baricentro. Si quiero que haya flexión sin torsión, tengo que aplicarla excéntricamente en este caso, ya que el par que se genera en las alas se opone al par que me torsionaba la viga. Y en estas secciones que tienen un punto de encuentro, el punto de momento nulo es donde se cruzan las dos fuerzas que puedan aparecer en las alas. Evidentemente, respecto a ese punto no tienen momento. Entonces, si yo cargo un ángulo justo en el vértice, tengo flexión y no torsión. Entonces, es importante el concepto de que no coincide necesariamente con el baricentro de la sección. Ahora, sigamos avanzando en cosas que vamos a necesitar. ¿Cómo es el alabeo de las secciones cuando yo tengo torsión pura? Es decir, ¿por qué hago esto? Porque si voy a estudiar el alabeo, la torsión con alabeo impedido, tengo que saber qué es lo que tengo que impedir. Entonces, nosotros, hasta ahora, hemos usado estas ecuaciones en la torsión según Saint-Venant. Calculamos el ángulo de giro, calculamos la inercia torsional, este es el coeficiente por las concentraciones de tensiones. Calculamos el momento de Saint-Venant, como la suma de los momentos en todas las secciones, y la inercia torsional por G y por θ, y calculamos la máxima tensión. Pero nunca calculamos el desplazamiento W. De entrada yo les dije, planteamos una hipótesis para U y para B, y para W decimos, como el alabeo es libre, las fibras de la pieza se desplazan rígidamente y no hay alargamientos. O sea que el W nunca le dimos bolilla. Ahora nos interesa saber esto. Bueno, la máxima torsión, extensión de torsión según Saint-Venant, ahora la vamos a llamar así, máxima torsión según Saint-Venant en la rama I, que depende del espesor que tenga esa rama del perfil, es momento torsor sobre la inercia torsional o G por θ por I.
por ahí. Y tiene una distribución lineal. Acuérdense de la analogía de la membrana. La membrana acá es una parábola de segundo grado y el máximo en el centro, ahí la derivada es 0 y ahí es 0 la tensión tangencial. Entonces, la distribución de tensiones tangenciales en la torsión según Saint-Venant es lineal con máximas en los bordes de la sección. Pero ahora las secciones se alabean. Entonces, ya no es más W, digamos, W es función de X e Y en Saint-Venant. Y W no variaba con Z para nosotros. O sea que las fibras no cambiaban su longitud y no aparecía esfuerzo normal en la dirección del eje Z, con el alabeo libre. Pero nunca calculamos este W. No nos preocupamos porque dijimos, bueno, no hay derivada de W, no hay tensiones normales, listo, chao. No la necesité tener en cuenta para calcular todo lo referido a la torsión según Saint-Venant. Tensiones, giros, rigideces, deformaciones, etc. Ahora, yo veo que cuando hay secciones que no son con simetría de revolución, hay alabeo. Este alabeo es el que, repito, nunca calculamos. Ahora, en el eje de esta pieza, en algún lugar, hay un eje que se mantiene constante, digamos. No hay distorsiones. Acá los cuadraditos se van convirtiendo en paralelos y hay distorsiones gamma. Entonces, la hipótesis que yo hice antes de que los desplazamientos U eran estos y que el W era en función de X y de Y y nada más, me llevó a considerar que no había, cuando el alabeo es libre, no había tensiones normales. Pero ahora yo, que las voy a impedir, quiero saber cuánto vale el W. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer ahora que vamos a usar vectores y vamos a tomar el vector desplazamiento del punto, imagínenselo ahí, en realidad hay que hacer un dibujo tridimensional de cualquier punto y yo busco ese desplazamiento. En una coordenada S de la línea media, ¿cuánto vale? ¿Cómo es el vector de desplazamiento del punto? Voy a tener desplazamiento en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Pero acá lo voy a tratar, bueno, como un vector que va a tener su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Hasta ahora nunca le di bolilla. En un punto de la línea media, entonces, si tomo una terna T, versor tangente, N, versor normal, y EZ, versor paralelo al eje de la pieza, ese vector, recordando las relaciones cinemáticas, a ver qué me pasa ahora. Recordando las relaciones cinemáticas, supuestamente vuelvo acá, ¿sí? Ahora tengo gamma, siempre tengo gamma SZ, porque me da las tensiones tau SZ, derivada de W respecto de S, más la derivada del desplazamiento en la dirección S respecto de Z. Acuérdense, las relaciones cinemáticas, las gamma eran, por ejemplo, la derivada de W respecto de X por la derivada de U, más la derivada de U respecto de Z. Lo que acá estoy haciendo, en vez de X, estoy tomando una coordenada S. Entonces, tengo la derivada de W respecto de S, más la derivada del desplazamiento en la dirección de S por respecto de Z. Eso es lo que estamos escribiendo acá. La derivada del desplazamiento en la dirección de la tangente es el producto escalar, digamos, el desplazamiento en la dirección de la tangente es el producto escalar del vector por el versor tangente. O sea que esto es las relaciones cinemáticas.
escritas en una forma un poco habitual para ustedes, pero enseguida lo entienden, es muy simple. Entonces, ¿qué es lo que busco yo acá? Bueno, esto es lo que expliqué recién. Quiero ver en qué lugar de la sección no tengo gamma SZ. Busco un punto de la línea media de mi sección en la cual no haya distorsión. Esta figura no es la más feliz porque es una sección rectangular, pero también acá en cualquier sección hay un punto en el cual no hay distorsiones, que es el eje de torsión. En ese punto no hay distorsiones. Entonces yo lo estoy buscando en una sección de paredes delgadas. Busco el punto en el cual gamma SZ sea igual a 0. Si gamma SZ es igual a 0, esta derivada tiene que ser menos esta. Las secciones se alabean y rotan rígidamente en su plano alrededor de ese punto, que se supone que coincide con el centro de corte, no, digamos con el centro de torsión. Después vamos a ver qué relación hay entre el centro de corte y el centro de torsión. Hay algunas falencias en estas diapositivas, pero uno lo va preparando y se adelanta a los acontecimientos. Bueno, con el vector rotación θ mayúscula, vector, la rotación proyectada sobre el vector EZ, es un vector de rotación. El desplazamiento puede escribirse, el desplazamiento que teníamos antes, puede escribirse de esta manera. A ver si lo tengo acá. No. Este vector de desplazamiento que tenía acá, puede escribirse de esta manera. Θ por R0 por más el desplazamiento W en la dirección Z. Este es 0, porque estoy buscando justamente el punto que no tiene desplazamiento W. Entonces, la componente en la dirección de la línea media es el producto escalar de ese vector sobre el versor tangente. Producto escalar de este vector por la dirección tangente. Que la puedo escribir de esta manera. Y entonces, ahora la derivada de este producto escalar respecto de z es EZ por R0 escalar la derivada T, la derivada de θ. Es de θ grande, ¿no? Del giro total. Entonces, como la derivada de θ grande es θ chico, es el ángulo de rotación específica, esto se escribe así, directamente. Y volviendo acá arriba, este es el segundo término, y el primer término era este, con signo menos, ¿no? A esto le tengo que poner menos. Entonces tengo derivada de W respecto de S. Integro entre 0 y una línea y una abscisa cualquiera. Al integrar esto, tengo que tener en cuenta una propiedad del álgebra vectorial que decía que si tengo un producto vectorial y puedo cambiar los términos de esta manera, ¿no? EZ vector R0 escalar T es lo mismo que R0 vector T escalar Z. Entonces lo cambio acá, lo cambio y paso a esto. Esto es la integral al W. Es el valor en un extremo menos el valor en el otro. Y esto es θ, y todo esto que tenía en punteada es el área sectorial. Es la definición que usamos de área sectorial para la coordenada S. Quiere decir que la diferencia en una sección entre dos puntos, la diferencia de desplazamiento vertical, está directamente relacionado con el ángulo de giro por unidad de longitud en esa sección Z
función de z, por el área radial del punto considerado. Esta expresión es clara, ¿no? El área sectorial me está midiendo cómo se desplazan mis puntos en la dirección W. Por eso yo la voy a usar cuando quiera limitar el alabeo. Ahora tengo una forma de calcular este desplazamiento W que no lo había usado hasta ahora, no lo necesitaba, y ahora lo tengo referido al punto en el cual no hay desplazamiento. Entonces, hay un punto, no hay desplazamiento, la diferencia es el área sectorial de ese punto. Depende del polo que tome, por supuesto, ¿no? Esto es para volver más adelante. Entonces, W0 representa una traslación rígida de una fibra, cuando hay alabeo libre, en la dirección del eje Z. Cuando se considera que la sección gira alrededor del eje Z. Volvamos a esta figura exótica que hay acá arriba. El W0 me mide cuánto una fibra de estas, que no cambia de longitud, porque el alabeo es libre y no hay alargamientos en la dirección de Z, pero sí se mueven unas para afuera y otras para adentro. Depende de cómo sea la forma de la sección. Entonces, está midiendo el W a través del área sectorial. Esta expresión es importante y la vamos a usar. Pero ahora vemos la utilidad de conocer el área sectorial de cualquier punto, que es el que me permite definir cuánto es el desplazamiento W que yo voy a impedir para tener el alabeo impedido. Bueno, ustedes ven mi pantalla, mi conexión es inestable. Y ahora vamos a ir a definir otras constantes. Pero les propongo que hagamos un descansito, son 25, volvemos en 10 minutos. ¿Les parece? Dale, sí. Bueno, Ok. ¿Está entendido hasta ahora? Sí, sí. sí. Bueno, volvemos en un ratito. Gracias. Bueno, ¿seguimos? ¿Están todos en pie? Estamos. ¿Están todos? Bueno. Seguimos. A ver. Estoy tomando lista. Bueno, a ver. Bien, vamos a ver otras propiedades. Vimos el área sectorial y vamos a ver otras propiedades que necesitamos. Una de ellas es los momentos centrífugos de alabeo. Yo quiero obtener las coordenadas del centro de corte. El punto que vimos ese en el cual
tienen que actuar las cargas para que haya flexión sin torsión, en un perfil cualquiera. Entonces, voy a tomar un sistema de coordenadas y el corte está por acá. Si el corte Y y el corte X, esto es una flexión oblicua, actúan en ese punto, voy a tener flexión sin torsión en esta pieza. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que la suma de las fuerzas elementales tau por los diferenciales de área, que es, como tau es constante en el espesor, el diferencial de área, este que está dibujado acá, E por diferencial S, en realidad está dibujado en forma ficticia, porque en el sentido E es una dimensión finita, en el sentido S es un infinitésimo, o sea que este diferencial en realidad es una línea, pero bueno, lo dibujamos así para que se entienda mejor. En cada diferencial de área, E diferencial S, actúa un tau, que es una tensión, fuerza por unidad de superficie, por lo tanto, es una fuerza. Esta es una fuerza. En la dirección tangente, porque las tau tienen la dirección de la tangente y se distribuyen uniformemente. La integral de estas tau tiene que ser equivalente a los esfuerzos de corte. Para eso tienen que estar aplicadas en el centro de corte, porque si están aplicadas en otro lado, van a generar unos momentos. Entonces, los momentos respecto del punto C tienen que ser nulos de las integrales de estas tau. Entonces, tomando un momento respecto al baricentro, yo tengo, ahora respecto al baricentro de la sección, acá lo puse mal. Si tomo como polo el baricentro, R0 por tau E me da los momentos, integrando. Como tengo que integrar a toda la sección, integro desde 0 hasta el punto final. Desde 0 hasta el punto final, todas las tau por R0, que es el vector posición al punto que estoy tomando como polo, de las fuerzas elementales diferenciales. Producto vectorial. Ahora, si uso el versor tangente, este producto vectorial escalar EZ me da la dirección del vector tangente. Y esto era como la definición del área sectorial. El área sectorial desde 0 a la sección final referido al polo que estoy tomando y tau por E. Estoy usando la definición de área sectorial, que era esta que estaba acá. Entonces, si ahora para las tensiones tau uso la ecuación de Collignon-Duracsky para la típica de la resistencia de materiales que me definía cuando había una variación del momento flexor, cuál era la tensión tangencial. Acuérdense que nosotros decíamos queso sobre jabón, Q por el momento estático dividido el J y el ancho B. Pero bueno, acá estamos un poco más con un lenguaje más refinado. El esfuerzo de corte dividido el momento estático me da tau por E. En la dirección X y en la dirección Y. El vector tau tiene una componente en la dirección X y una en la dirección Y. Si uso eso para reemplazar acá adentro, obtengo que este momento se obtiene con estas dos integrales, escritas ahora como integrales del momento estático por el área sectorial. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, para que esto sea 0, tienen que anularse las dos integrales, porque los cortes no van a ser 0, pueden ser cualquier valor. Entonces, para que este término sea 0, esto tiene que ser 0, y para que este término sea 0, esto tiene que ser 0. O sea que estas dos integrales
tienen que ser 0 para que el punto sea el centro de corte. Esas integrales son una función por un diferencial. Las voy a resolver integrando por partes. Acá no lo sigan con detalle, pero quiero mostrarles que bueno, esto se hace, se puede hacer. La integro por partes, es esto menos la integral, el producto de las dos funciones menos la integral de la otra. Esta resulta nula porque este es el momento estático baricéntrico. Entonces, directamente de aquí obtengo que la integral del área sectorial por x y e diferencial s tiene que ser 0. Y también, si hubiera trabajado con la otra integral en x, hubiera obtenido lo mismo para acá. Estas dos están referidas a un polo, al polo 0. Acuérdense que habíamos visto esta expresión para cambiar el omega, el área sectorial, de un polo a otro polo. Entonces yo puedo aquí introducir esta ecuación y buscar para qué polo voy a tener 0 estas funciones que me dan la posición del centro de corte. Yo estoy buscando el lugar donde no voy a tener flexión y donde tienen que pasar las fuerzas de corte. Bueno, esto metido acá adentro da todo esto, y de todas estas integrales, esta la voy a usar para definir el momento sectorial, el momento de inercia sectorial en la dirección X. Esta y esta es el momento de inercia de la sección directamente, x cuadrado por e diferencial s, y esta otra, 1 y 2, resultan nulas porque son momento centrífugo baricéntrico y momento estático baricéntrico de las secciones. Entonces me queda que la suma de estas dos tiene que ser igual a 0. Entonces, si hubiera procedido análogamente con esta otra integral, también hubiera obtenido el centrífugo, el momento de inercia sectorial referido ahí, y la inercia a x, y la inercia, perdón, ahí, porque este dio x, y la inercia a x. Son los momentos centrífugos de Alaveo. Lo voy a llamar momentos centrífugos de Alaveo. Y las coordenadas del centro de corte, entonces, son aquellas en las cuales la suma de estos dos términos da 0. O sea, despejando x sub 0, el cociente entre estos dos. Estas son las coordenadas x0 y 0, a las cuales yo tengo que sobre los esfuerzos de corte para tener flexión sin. Estas son las coordenadas del centro de corte de una sección cualquiera. Necesito poder calcular el momento centrífugo de Alaveo, que es este, con el área sectorial ahí adentro, y el momento de inercia, que ya lo sé calcular. Entonces, esta nueva propiedad, que es el momento centrífugo de Alaveo, que se calcula con el área sectorial, también es una función que estamos necesitando para definir el centro de corte de una sección cualquiera. Ahora, vamos a empezar a entrar un poco en la teoría de Blasov. Si el momento torsor no es constante en una pieza, tendré Alaveo impedido. Acuérdense que la hipótesis de la torsión de Saint Venant era que en el medio de la pieza yo no cambiaba el momento torsor. Estaba aplicado solamente en los extremos y en el medio no cambiaba. Si en una sección extrema tengo la
medido, tampoco tengo torsión según Saint-Bernard. A menos que esté en un problema con simetría de revolución, pero ahora estamos fuera de ese caso. Entonces, cuando ocurran estas dos cosas, voy a tener la rotación específica función de z, ya no es más constante, y voy a tener desplazamientos w función de z y función de s como eran antes. Antes no eran función de z. Ahora son función del punto de la sección, pero además de la sección que esté considerando yo en la dirección z. Como los momentos van cambiando, o en una sección extrema impedida de alabeo, esta W ahora varía a lo largo del eje, en las fibras, a lo largo de la dirección z, en cualquier fibra que yo considere. Si varía W, tengo derivada de W. Si tengo derivada de W, tengo alargamientos específicos, alargamientos o acortamientos, ¿no? Porque precisamente son la derivada de W respecto de z. Y si tengo alargamientos específicos, voy a tener tensiones normales, E por epsilon z. Entonces, era importante que yo pudiera calcular los W. Además, voy a tener tensiones tangenciales adicionales, porque aparecen distorsiones E y Z. Entonces, ahora uso esta expresión que, acuérdense, me permitió calcular el desplazamiento W a partir de la rotación específica de la sección y de la coordenada sectorial del punto considerado, y ay, ¿qué hice? Bueno, perdonen, me equivoqué acá. Esta es una película de suspenso, uno perdió el suspenso. Bueno, usando esa expresión que vimos hace un rato, no vuelvo ahora, voy a hacer otra macana, indicando con tilde el área sectorial herida al centro de torsión, usado como polo, y considerando que W0 y θ son funciones de z y cada sección rota rígidamente, las derivadas son totales. Entonces, la tensión sigma W se puede escribir en función de las deformaciones, de las derivadas de W0, esto usando esta expresión aquí adentro, como W0' menos el área sectorial referida al centro de θ'. Tensiones, estas son las tensiones normales de alabeo. La forma de calcular las tensiones normales de alabeo requieren conocer la derivada de los W y la derivada de la rotación específica, ahora ya no es constante, y el área sectorial del punto en el cual yo quiera calcular la tensión, y referida al polo que es el centro de corte. Y como decía antes, estas tensiones vienen acompañadas de tensiones tangenciales. Esto lo dije acá, aparecen tensiones tangenciales adicionales, y vamos a ver cómo son. Acá se hace un razonamiento igual al que hicimos al desarrollar la ecuación de Collignon-Duraski. Tengo tensiones normales integradas hasta la coordenada S, de 0 hasta S, que me dan una fuerza para allá. Cuando me muevo un diferencial Z, estas tensiones están incrementadas, entonces esta diferencia tiene que ser compensada con una fuerza en el corte
horizontal, donde yo corté. Esa es la tensión tangencial que aparece cuando hay variación de la tensión normal a lo largo de la fibra Z. Entonces, bueno, planteando el equilibrio de esta sección, esto es fácil, esto es igual al diferencial. Y despejo tau W y me queda esto que está acá. Estas tensiones tangenciales que aparecen por efecto del alabeo impedido. Ahora, si yo quiero que haya torsión pura, sin flexión, o sea, el estado que resolvimos nosotros en la viga WT, hay un caso con torsión pura, sin flexión y sin solicitación axial. Voy a determinar el por qué actuar el momento torsor. Entonces, n tiene que ser 0, mx tiene que ser 0, mi tiene que ser 0, y para la expresión del sigma W, las tensiones de alabeo impedido, entonces el momento este lo hago igual a 0, poderal, y reemplazando esta ecuación, esta expresión, o digamos metiendo el i acá adentro, separo en dos integrales. Esto es el momento estático, esta es la integral de sectorial, y como θ' no es 0, esto tiene que ser 0. El momento estático baricéntrico es 0. θ no es 0, θ'. Esto tiene que ser 0. Bueno, he llegado a la misma conclusión que había llegado antes. Si reemplazo el omega 0 por el traslado al centro de torsión, voy a obtener las coordenadas del centro de torsión, que son las mismas que el centro de corte. O sea, ahora verifico que cuando actúan solamente momentos torsores y no hay flexión, el momento torsor tiene que actuar en el centro de torsión, que coincide con el centro de corte. Bueno, esto fue esta demostración simplemente para demostrar que el centro de torsión es igual al centro de corte. Es el mismo punto en secciones abiertas de paredes delgadas. O sea que esto me dice que el área sectorial referida al centro de corte, porque lo que está acá adentro, es igual al centro de torsión, es igual al área sectorial referida al centro de corte. Esta demostración es nada más que eso. Ahora, ¿cómo calculamos las tensiones de alabeo? Bueno, las tensiones normales de alabeo, retomo la condición de momento nulo que tenía acá, momento mx o momento mi, etcétera, nulo. Vuelvo. Sí, qué bien. Esta era la condición de momento nulo. Y igualo, paso general, la integral de E diferencial S de 1 a 2, siendo 1 la sección inicial y 2 la sección final, o sea, para toda la sección, es el área. La paso del otro lado, pasa dividiendo. Y esta es θ' sobre el área por la integral vectorial a toda la sección. Ahora, nosotros vimos que sigma era esta expresión que está acá. A ver, ¿dónde lo vimos? Acá. Sigma era esto. Tensiones normales de alabeo. Entonces, vimos también que el centro de corte y el centro de torsión coincidían, o sea que yo puedo reemplazar ese W0 tilde por el W0. Esto es lo que se hizo acá, reemplazando en esta expresión, en sigma W, la derivada esta de W0
esta W0' es esta derivada, la meto acá adentro, y acá reemplazo el área sectorial referida al centro de corte como el área sectorial referida al centro de torsión, porque es el mismo, y me queda esta ecuación diferencial, que me permite calcular las tensiones sigma W debidas al alabeo. Voy a usar este paréntesis para definir el área sectorial normalizada. ¿Qué es el área sectorial normalizada? Es el área sectorial integrada 0 a 1 multiplicada por el espesor menos el área sectorial referida al centro de corte. Y está dividida el área, por supuesto, porque si no, no las unidades. Las unidades de área sectorial son unidades de metro cuadrado, de unidades de superficie al cuadrado. Acuérdense que era barrida por el radio vector. Entonces, con esta definición de área sectorial normalizada, esta sí es una propiedad de las piezas, porque va de 1 a 2 y está referida a un polo conocido. Y este es el área de la sección. O sea que el área sectorial de un punto de una sección para poder calcular la tensión de alabeo es una propiedad que yo puedo conocer perfectamente. Bueno, llegué a esta ecuación diferencial, que es muy importante, que me va a permitir, cuando conozca θ, buscar el área sectorial normalizada de cualquier punto de la sección, un vértice, el otro vértice, un punto que a mí me interese, y sacar la tensión normal debida al alabeo impedido. Y las tensiones tangenciales de alabeo impedido las voy a sacar de esta expresión que tenía, similar a la de Duraski. Ahora, una vez que yo conocí sigma W, la puedo meter acá y derivarlo respecto de Z. Me va a aparecer la derivada segunda de θ. Acá está. Esta es esto que está acá. Lo meto en la integral y tengo la forma de calcular las tensiones W. Y voy a definir esto como el momento estático de alabeo. Otra propiedad de la sección. Es la integral del área sectorial normalizada por el espesor y por integrado a todo el área de la sección. De la sección hasta la coordenada S, donde yo estoy calculando el valor de tau. Entonces, esta expresión y esta expresión son las que me van a permitir a mí calcular las tensiones normales de alabeo y las tensiones tangenciales de alabeo. O sea, al impedir el alabeo, aparecen tensiones normales con la derivada de θ. θ ya no es constante y aparecen tensiones tangenciales también con la derivada de θ. Fíjense que estas tensiones tangenciales tienen distribución uniforme en el espesor. Las de alabeo impedido tienen distribución uniforme en el espesor. En cambio, las de Saint-Venant tienen distribución lineal en el espesor. O sea, las tensiones tangenciales originadas por la torsión de Saint-Venant me tienen que reproducir un momento torsor y tienen esta trayectoria, este recorrido. Valen 0 en el eje y máximo en los bordes. En cambio, estas son uniformes y representan un lugar donde tiene que actuar el esfuerzo de corte o el momento torsor para que haya o flexión sin torsión o torsión pura. Entonces, la suma de donde esta sea mayor y donde esta sea menor me va a dar la máxima tensión tangencial debida a los momentos torsores totales. El de Saint-Venant más el de
alabeo impedido. Bien, acordémonos de estas dos, son fundamentales, pero no sabemos determinar tita todavía. No hemos aprendido a ver cómo se calcula tita. Para eso tenemos que obtener las ecuaciones diferenciales de la torsión con alabeo impedido. Entonces, quedamos en que está dibujado en cualquier lado, porque el centro de corte en realidad en estas secciones está de este lado. Pero para una figura de análisis esto sirve. Tenemos el centro de corte y el centro de torsión, coordenadas x0, c0 y 0, el vector, el diferencial de S, de área, perdón, que como les dije es finito en el espesor y diferencial en la longitud de la línea media, desde 1 hasta 2, es del versor tangente, el versor normal, la fuerza que me da el tau W, las tensiones de alabeo impedido. Esta flechita tiene que abarcar solamente... Ah, no, es el vector fuerza. Es la tensión por el área, ¿no?, del elemento. Esto me tiene que dar la integral, el momento torsor de alabeo, la integral de todas estas tensiones por R0 en cada lugar, me tienen que dar el momento torsor de alabeo. Ahora, esta deducción me la salteo con el permiso de todos ustedes, la tienen en una noche de insomnio, se ponen a reemplazar, derivar, integrar por parte, reemplazar los límites, háganlo, es muy aburrido y no agrega nada al concepto y nos perderíamos en fórmulas. De todo esto, yo llego a la conclusión de que esta integral es esto que está acá. Tita segunda por la integral a lo largo de toda la línea media de el área sectorial al cuadrado por el área normalizada, ¿no? Entonces, llamando a esta propiedad momento de inercia de alabeo, que tiene unidades de longitud a la sexta, porque estos son unidades de longitud al cuadrado es cuarta. Por otras dos unidades de longitud, el momento de inercia de alabeo tiene unidades de longitud a la sexta. Uso esta definición, es una propiedad de un punto de una sección, y entonces el momento de alabeo, a veces en algunos libros lo llaman bimomento, que es el momento que aparece por impedir el alabeo, se calcula como E por el momento de inercia del alabeo por la derivada segunda. Es muy parecida a la ecuación del momento común, por eso se le ha dado esta forma, ¿no? Momento era menos EJW segunda. Acá ven que hay cierto parecido. Por eso se usa esta propiedad. Y con el momento de Saint Venant, el momento total va a ser la suma de estos dos. Esto que habíamos hecho en forma muy simple para la viga doble T, al empezar la clase, ahora lo tenemos para una sección cualquiera, siempre que podamos calcular esto, pero lo podemos calcular, porque el área sectorial ya sabemos cómo se calcula, y esta propiedad la podemos calcular para cualquier sección y punto. Entonces, el momento torsor total es el de Saint Venant por más el de alabeo impedido, que era esto. Ven que esta ecuación es igual a la que usamos en la primera lámina, en las primeras láminas, cuando hablamos del doble T. Lo que pasa es que ahora estas cosas son mucho más complicadas de determinar para la sección cualquiera. Definiendo, como siempre, la rotación por unidad de longitud y dividiendo estas dos ecuaciones por E y momento de inercia de alabeo, tenemos esta ecuación se transforma en esta ecuación diferencial.
esta ecuación diferencial, si yo llamo a esta, voy a dividir, ya dividí acá, voy a llamar a esta constante lambda al cuadrado, porque eso me va a facilitar la resolución de la ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial es esta, que me va a permitir obtener θ grande, el giro de cada sección en función de z, y con ello voy a obtener el θ', y con θ' voy a poder calcular tensiones normales y tensiones tangenciales. O sea que esta ecuación es la ecuación diferencial de la torsión con alabeo impedido. Necesitamos conocer las propiedades, la rigidez torsional, la inercia de alabeo, etcétera, el módulo de elasticidad, bueno, el material, G, y el momento que actúa, momento torsor que está actuando. Esta ecuación diferencial es de tercer orden, la derivada mayor de tercer grado, es lineal, es ordinaria, no es en derivadas totales, por eso es en derivadas totales, digo, no es en derivadas parciales. Por eso la podemos indicar con prima, porque están derivadas respecto de z, nada más, y a coeficientes constantes. Los coeficientes de la función y sus derivadas son constantes. Entonces, la solución de esta ecuación es, dije, el giro de las secciones en cada z. Acá lo he vuelto a hacer. Esta es la solución con tres constantes. Es una función de tercer orden, una derivada de tercer orden. La solución de la homogénea, pueden verificarlo, si quieren, derivan esto 3 veces, lo reemplazan acá, derivan una vez, lo reemplazan acá, hacen esta suma, le va a dar 0, y sí que está bien hecho. Y la solución particular depende del estado de carga, se obtiene cuando las derivadas son nulas. Entonces, si yo tomo una solución particular, una constante por z, y la reemplazo en la ecuación diferencial cuando son nulas, obtengo, cuando la θ es constante, esta ecuación, esta expresión para la solución particular, cuando actúan momentos en los extremos, momentos torsores mz, concentrados o constantes, digamos. El momento torsor es constante en la pieza. Si fuera un momento distribuido, constante, un momento por unidad de longitud en la pieza, yo puedo plantear este equilibrio y veo que este momento distribuido es la derivada del momento torsor respecto de z. Momento distribuido es el que me restablece el equilibrio de este elemento, que tiene que ser igual al diferencial de mz. Entonces, derivando la ecuación anterior, la ecuación diferencial, yo tengo una de cuarto orden cuando los momentos están distribuidos uniformemente. En este caso, la solución particular es esta. Y esta es la solución de la homogénea. Entonces, con esto, nosotros hemos logrado resolver el problema de las secciones abiertas de paredes delgadas con alabeo. Ya se me está terminando la garganta. Con alabeo impedido. Ya sea que tenga un momento torsor constante en toda la pieza,
o que el momento varíe linealmente. También podría yo resolver otros casos de carga. Momentos puntuales, momentos que varían linealmente, etc. No vamos a hacer todo eso. Es bastante largo, pero se pueden desarrollar otras condiciones de carga tomando la solución particular adecuada de la ecuación diferencial. Las constantes, estas que están acá de la solución homogénea, hay que determinarlas con las condiciones de borde. Entonces, las condiciones de borde, ¿cómo son? Y bueno, puedo tener una sección impedida de rotar, por ejemplo, en su apoyo. Esta sección es impedida de rotar, pero tiene el alabeo libre. O sea que tita en este borde, tita grande, es 0, no puede rotar. Esa sería una condición de borde para secciones que no pueden rotar. Puedo tener secciones impedidas de alabearse. Entonces, el W tiene que ser siempre el mismo, el W0, el desplazamiento del centro de torsión. No hay en la sección otro desplazamiento. Y por lo tanto, en ese lugar, la rotación específica tiene que ser 0, porque para que esto sea igual a esto, este término tiene que ser 0. Esto implica que la derivada primera de la rotación tiene que ser 0. Este es el caso de una sección empotrada. Esto es un perfil, por ejemplo, T o U o C o lo que sea, soldado a una perfil que es columna, que tiene soldadas en las costillas estas piezas para que no se flexionen las alas. Y esto impide totalmente la rotación y el alabeo de esta pieza que está acá. Entonces, estas dos condiciones son la condición de borde cuando tengo el alabeo impedido. Otra posibilidad es tener la sección con libre alabeo. Si tengo libre alabeo, no tengo tensiones W. Si no tengo tensiones W, estas tienen que ser igual a 0. Como el área normalizada, el área sectorial normalizada no es 0 y el material tampoco tiene módulo 0, la derivada de tita tiene que ser 0. Y la derivada de tita minúscula 0 implica que la derivada segunda de tita mayúscula de la rotación es 0. Esto se da cuando tengo una pieza como aquella, pero soldada a una chapa muy fina que no tiene rigidez fuera de su plano. Esto permite el alabeo, pero no permite girar a la sección. Este es este caso. Y por último tenemos, este caso entonces es la sección no gira y no tiene derivada segunda. Otro caso de condición de borde es cuando tengo la sección libre de tensiones tangenciales de alabeo. Este es el caso en que hago este tipo de fijación. Un perfil soldado al otro, abulonado acá, es una unión típica de obra que no se hace soldada. Y el perfil tiene libre alabeo, porque está alejado de ahí, está libre de alabearse. Entonces, esta condición de borde implica que la derivada segunda de tita es 0, porque no puede existir tau de alabeo, y esto implica que la derivada tercera de la rotación es 0. Entonces, con estas 4 condiciones, posibilidades de los extremos de las piezas, o de los lugares donde yo tenga impedido el alabeo, puedo obtener las 4 constantes de esta ecuación.
de borde, las constantes, tengo resuelto el problema, ¿no? Conozco tita, conozco tita chica y conozco tensiones de alabeo y torsionales, digamos normales y tangenciales de alabeo. Bien, nosotros aquí hemos terminado con la parte teórica de esto. Hemos visto ya toda la teoría de Blasov. Hemos visto la torsión según Saint-Venant. Hemos visto la torsión de piezas con paredes delgadas.